cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. sí, de luz y vida, son sostén y vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, Son sostén y vida. qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio aquí en First Baptist Church Hesperia. Vamos a estar el día de hoy en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Comenzamos este año estudiando 3 pilares del cristianismo. Esto lo vamos a hacer todo el año: la esperanza, la fe y el amor. Concluimos la esperanza la semana pasada y hoy comenzamos. Vamos a estar los próximos 2 veces estudiando la fe. Y vamos a estar en Hebreos capítulo 11. Este es un capítulo conocido como el capítulo de la fe o el capítulo de los héroes de la fe. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero por el estilo en que fue escrito, el detallado conocimiento del judaísmo, la mayoría de expertos apuntan a Pablo como el posible autor, pero no se está seguro. Lo que sí se está seguro es que fue escrito para judíos que se habían convertido al cristianismo. La conversión de estos judíos habrá sido un cambio radical para ellos, para sus familias, para sus conocidos. Muchos de ellos hubieran sido los primeros en su familia, en su comunidad, que entendieron y creyeron que su relación con Dios no depende de sus obras o de cumplir leyes, sino que de su fe en Cristo. Y esto iba en contra de miles de años de creencias, de tradiciones. Hubiese visto mucha presión para regresar al judaísmo.
muchas familias desheredaban a sus familiares que renunciaban al judaísmo. Muchos perdían sus familias, sus amistades, sus trabajos. Había negocios que no le vendían a judíos que se habían convertido a cristianos. Y eso fue la razón que este libro fue escrito, este libro para los hebreos, para los judíos, para animarlos, para afirmarlos que la fe en Cristo es mejor y mayor a todo lo que habían dejado atrás. Y ese es el tema principal de los primeros 10 capítulos de Hebreos, que Jesús es mejor, que el pacto de Cristo es mejor, es superior al pacto antiguo que Dios tenía con los judíos, que el sacrificio de Cristo es mejor, que es superior al sacrificio de animales, que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que los profetas, que es mejor que aún que Moisés, que mejor que los sacerdotes, que Jesús es el sumo sacerdote, nos dice los capítulos anteriores. Y cuando llegamos al capítulo 11, ya el autor les da toda la doctrina de por qué Jesús es mejor, es mayor. Y ahora en el capítulo 11 les muestra cómo aplicar esa fe, cómo vivir por fe, como dice el capítulo 10. Así que el capítulo 11 es una aplicación práctica de la fe. Pero recuerden que las audiencias aquí son judíos, que habían dejado su tradición antigua, habían dejado a la tradición que les decía que Moisés logró el favor de Dios por sus obras, que Abraham cumplió las leyes y por eso Dios lo amaba. Así que lo que hace el escritor en este capítulo les da unos ejemplos, les da ilustraciones de patriarcas del judaísmo y les muestra que ellos también vivieron por fe, que ellos también fueron aprobados por su fe y que ellos también fueron recompensados por su fe. Así que en los próximos 2 meses vamos a estar estudiando cada uno de estos modelos de la fe que vemos en el capítulo 11. Pero mi oración es que estos ejemplos de la fe sean para nosotros recordatorio de que nuestra fe también es mejor a todo lo que hemos dejado atrás para seguir a Cristo. Y que nuestra fe no termina cuando aceptamos a Cristo como Salvador, sino que se pone en práctica en nuestras vidas diarias. Igual como estos héroes de la fe, grandes de la fe, lo pusieron en práctica en sus vidas. Vamos al capítulo 11 de Hebreos. La próxima semana vamos a comenzar con los héroes de la fe, pero hoy vamos a ver los primeros 3 versículos que nos dan una definición de la fe. Este es el título del mensaje de hoy, la fe definida. Vamos al libro de Hebreos, los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día, Padre, que estamos comenzando a estudiar este pilar del cristianismo, la fe. Te pido, Padre, que para todos nosotros esto sea un recordatorio, primero, de qué es nuestra fe. Un recordatorio de que nuestra fe en Cristo es mayor a todo lo que podemos dejar atrás por ser seguidores de Cristo. Pero más importante, Padre, para ver estos modelos de la fe y aprender de ellos cómo aplicar nuestra fe en nuestras vidas diarias. Bendice a cada persona, Padre, que está escuchando mi voz. Guárdalos, Padre, y que salgan con frente en alta, orgullosos de su fe en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver 3 puntos aquí, hermanos, en el mensaje de hoy, en estos 3 versículos. Primero vemos la fe definida. Vamos a ver qué es la fe y qué es lo que no es la fe. Vamos a ver la fe demostrada. Vamos a ver cómo es cuando la fe se pone en práctica, cómo se manifiesta en la vida del creyente. Y después vamos a comenzar a ver los detalles de la fe detallada, estas ilustraciones de la fe en acción. Vamos a comenzar, la fe definida. Antes de definir la fe, vamos a definir qué no es la fe. Porque hay muchas definiciones de la fe ahí afuera que en realidad no es la fe del cual se habla en la Biblia.
Y hay dos interpretaciones cuando hablamos de la fe que se explica, que se practica en otras iglesias en el mundo, que son equivocadas. Son opuestas, pero equivocadas ambos. Son extremos. Vamos a examinar cada una de estas dos interpretaciones erróneas de lo que es la fe. Primero, la fe no es una confianza ciega. Muchos dicen que la fe es un salto a la oscuridad, que para tener fe tienes que deshacerte de toda lógica, de todo entendimiento lógico, que solo un ignorante pone su fe en un Dios que no puede ver, que solo un ignorante pone su fe en un Dios que no puede interactuar, que no conoce. Pero hermanos, la fe en nuestro Dios no es caminar en la oscuridad, no es un acto ilógico. Las personas que dicen esto son personas que no han conocido el verdadero Dios, no han tenido un encuentro personal con Jesús, no conocen el gozo, la paz de tener una relación con Dios. Hace un tiempo le preguntaron a una persona, un cristiano muy conocido, cómo ha podido sobrevivir estos últimos años de angustia, de incertidumbre. Y la persona contestó y dijo que todos los días él se asegura de apartar tiempo para hablar con Dios y para escuchar a Dios. Un comentarista de esos programas de televisión lo criticó y dijo lo siguiente, dice, es una cosa que hables con Dios, es otra cosa pensar que Jesús habla contigo. Esto es una enfermedad mental porque estás escuchando voces. Hermanos, el Dios en que ponemos nuestra fe no es una enfermedad mental, es un Dios real. Nuestra fe es real. Es fe en un Dios con que podemos hablar y escuchar. Nuestra fe es en un Dios que podemos palpar y percibir. Es una fe en un Dios que podemos sentir, que podemos contemplar, que nos habla, que nos dirige y que siempre está en nuestros lados. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nuestro Dios es un Dios que nos guía, que endereza nuestros pasos. Cuando yo miro mi vida hacia atrás, puedo ver claramente cómo Dios iba enderezando mis pasos, cómo su mano me guiaba por donde Él quería que yo vaya. Aún en tiempos difíciles, en esos tiempos que pensaba que Dios me había olvidado, cuando miro atrás y reflejo, puedo ver claramente cómo Dios me guió y me ayudó, a pesar de que no lo podía ver. Y yo estoy seguro que si ustedes miran atrás en sus vidas y miran a dónde están el día de hoy, van a poder ver que no fue un accidente, de que estás donde estás porque Dios les trajo en este lugar. Él es el que les tiene en este lugar, aquí, y les tiene aquí por una razón. Él es real. Dios es personal. Dios es un Dios que interactúa con su creación. Él nos habla cada vez que leemos la Biblia. Cada vez que tú hables la Biblia y lees la palabra de Dios, Él te habla, nos habla. Y si tú estás teniendo dificultad escuchando a Dios, puede ser que necesitas pasar más tiempo en su palabra. Puede ser que necesites más tiempo, tomando tiempo de los ajetreos de la vida y tomar un tiempo diario para concentrar en Él, meditar en su palabra, contemplar en su carácter, en quién es Él y lo que Él ha hecho. Hay un término en inglés que se dice stop and smell the roses. Hay que parar y oler las rosas, dice. Y se refiere a eso, a que si paramos y solo levantamos las cabezas, vamos a ver alrededor la evidencia de que Dios está presente. Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, manifiestan la gloria de Dios. Y no hay mejor lugar que Hesperia que salir a contemplar la belleza de los cielos y ver a nuestro Dios. El Dios que nosotros ponemos nuestra fe es real. Nuestra fe no es una fe ciega, no es un salto a la oscuridad. Esa es la primera interpretación errónea de lo que es la fe. La segunda es errónea también, pero se va al otro extremo. No dice que la fe es creer
ciegamente en el futuro, sino que dice que la fe puede cambiar tu futuro, que la fe puede crear un nuevo futuro. Hermanos, la fe no tiene el poder de crear o cambiar el futuro. Hay un movimiento de la fe que se le llama, que es muy peligroso, que enseña que la fe es un poder personal, que es el poder para que el creyente puede poseer, que le permite crear su propia realidad. Que si oras con suficiente fe, puedes estar seguro de que eso se va a cumplir. Que si tienes suficiente fe, Dios está obligado a cumplir lo que pides. Que si tienes suficiente fe, puedes crear un futuro que deseas. Que puedes crear la sanación si tienes suficiente fe. Que puedes crear la salvación. Que tú puedes cambiar lo que otros piensan. Que tú tienes el poder para cambiar lo que tienes, lo que recibes. Y que si no tienes cosas, si no tienes cosas materiales, si no tienes un buen trabajo, si no tienes una casa grande, es porque no tienes suficiente fe. Y si tuvieras suficiente fe, eso sería una realidad en tu vida. Y lo podemos ver, pone la televisión en la noche y ven las personas vendiendo este tipo de fe falso. Esta es una decepción de maestros falsos que quieren tomar ventaja de las personas. Solo Dios puede determinar el futuro. Nada que hagamos puede cambiar el futuro. No existe una fórmula mágica para cambiar la mente de Dios. No existe una fórmula mágica que obligue a Dios a hacer lo que nosotros queremos. No podemos crear un futuro diferente al que Dios ya ha definido. Y yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo tampoco quiero crear mi propio futuro. Yo no quiero ser responsable de terminar mi futuro. Yo prefiero entregarle mi futuro a las manos de Dios, que yo sé que me ama con amor eterno, que me conoce desde el vientre de mi madre y que nunca me va a dar un futuro que no sea para mi bien. Tal vez no sea lo que yo quiera, tal vez no sea lo que yo desea, pero yo tengo fe de que Dios me va a dar un futuro que es para mi bien, porque sus caminos son más altos que los míos. Es lo que dice Isaías 59:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, hermanos, esto no significa que no debemos de pedirle peticiones a Dios, no debemos a pedirle que conceda algún deseo, algo que queremos. No significa que no debemos de orar con fe, con expectativa de que se va a cumplir lo que pedimos. Claro que debemos orar a Dios. Claro que debemos llevar nuestras peticiones y tenemos de tener la esperanza que se va a cumplir. Filipenses 4 nos dice que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Debemos orarle a Dios. Debemos orar a Dios que nos sane las personas. Debemos de orar a Dios que nos dé cosas que necesitamos, que nos ayude, que nos bendiga. Nosotros hemos visto en esta iglesia cómo Dios cumple nuestros deseos, nuestras oraciones, ha sanado personas. No hay nada malo con pedirle a Dios que te conceda un mejor trabajo. Debemos de orar, dice la palabra, en todo, por todo, y estar en la expectativa que lo va a cumplir. Pero si Dios cumple esa petición, no es por nuestra fe que lo cumplió, sino porque fue su voluntad. No fue por el poder que no es nuestra fe que lo obligó a Dios a cumplir nuestra petición. La fe, hermanos, no es confianza ciega en el futuro y tampoco es poder crear o cambiar un futuro. Entonces veamos qué es la fe. Vamos al versículo 1 y nos dice exactamente lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es eso? Es la confianza de que el futuro que Dios prometió se cumplirá. Estamos seguros, estamos ciertos de lo que nos espera. De lo que Dios nos prometió, estamos seguros de eso. No es una confianza ciega. Es confiar en lo que no puedes ver porque Dios ya lo prometió. Es la seguridad de que Dios va a cumplir lo que promete. La fe, hermanos, es nuestra respuesta a las promesas de Dios. La palabra griega para fe en este versículo 1 es pistis. Esa es una palabra interesante
Porque no solo es un concepto, no solo es un término abstracto, sino que es una palabra sustantiva. Es algo real. Hay unas tradiciones de la Biblia que dicen, en vez de la certeza, dice la fe es la sustancia de lo que se espera. ¿Por qué la sustancia? Porque una sustancia es algo que puedes tocar, que puedes sentir, que puedes palpar. Eso es la fe. La fe lo tenemos. La fe es la sustancia presente de las promesas futuras de Dios. No es algo que podemos usar para manipular el futuro, sino que es la esencia, la substancia actual del futuro que Dios promete. No es algo que podemos crear, es más, es un regalo de Dios. Es un regalo, no viene por nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto dice, no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No es por obras. Nada que hagamos es nuestra fe. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que podemos tener la seguridad de lo que Dios promete en el futuro, la vida eterna. Que podemos tener la seguridad de que hay un lugar reservado para nosotros en el cielo. La fe es el vehículo por el cual las promesas de Dios se hacen real en nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar esas promesas de Dios? En su palabra. La fe y la palabra de Dios siempre van mano en mano. No podemos tener fe si no creemos en la palabra de Dios. La fe no es confianza ciega, sino que es confianza basado en la firme fundación de la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tener fe no es creer en un futuro incierto, no es cambiar el futuro, sino que es creer en las promesas que Dios nos dice en su palabra, que ya están determinados y ya lo podemos tomar como hecho. Eso es la definición de la fe, la confianza de que el futuro que Dios ha prometido se cumplirá. No es una fórmula mágica para manipular a Dios. Muchas personas se decepcionan cuando no se cumplen sus peticiones porque piensan que es una reflexión de su fe. Pero eso no es la fe. Si le pedimos a Dios a algo que no cumple, fue porque no fue su voluntad. Así que todo lo que lo pedimos debe estar de acuerdo a la promesa de Dios y a la voluntad de Dios. Y si no es la promesa de Dios, si no es la voluntad de Dios, no importa cuánta fe pensamos que tengamos, no se va a cumplir. Pero si es una promesa de Dios y está de acuerdo a su voluntad, podemos estar seguros que ya se cumplió. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la fe definida. Ahora veamos la fe demostrada. La fe demostrada. El primer versículo, estamos ahí todavía, tiene dos partes importantes. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son dos palabras claves. La certeza y la convicción van mano en mano. Porque podemos tener la certeza de que una promesa se va a cumplir. Pero si queda ahí nada más, no vamos a demostrar esa fe. Para que esa fe se haga realidad en nuestra vida, se tiene que convertir de certeza a convicción. La convicción es lo que nos impulsa a vivir en demostración de nuestra fe. Podemos tener fe en algo, pero si no tenemos convicción, no actuamos en esa fe. Yo viajo mucho para mi trabajo y cada vez que yo entro en un avión, yo tengo la fe, la certeza de que un avión que pesa 300 toneladas va a despegar y va a volar y va a aterrizar sin problemas. Yo puedo estar seguro de eso, pero si yo no tengo la convicción de lo que creo, de lo que estoy seguro, no entro en el avión. Cada vez que entro en un avión es porque tengo la certeza de que no se va a caer y la convicción de que no se va a caer, no solo la certeza. La fe del creyente se demuestra en su vida. No solo es un concepto, sino que una aplicación práctica. Y ese es el punto principal de capítulo 11 de Hebreos que vamos a estar estudiando los próximos 2 meses. El capítulo 11 de Hebreos es la ilustración de los primeros 10 capítulos de Hebreos. Miren cómo termina el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediera, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, el capítulo 10, de 1 al 10, les da la doctrina y les dice al final, el justo vive por fe. Y ahora en el 11, les da ejemplos de personas que vivieron por fe. Les da ilustraciones de cómo se demuestra la fe que se cree. Nos da ejemplos, ilustraciones de personas que demostraron su fe de una manera práctica y otros lo podían ver. Es lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2, porque por ella, por fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los patriarcas. Por fe dice que alcanzaron buen testimonio. No se retrocedieron. A pesar de que hubiese sido lo más fácil. Preservaron. Siguieron adelante, aunque pareciera ilógico lo que Dios les estaba pidiendo. Esa es la fe que nos da el ejemplo. Dice, Noé construyó un barco en el desierto cuando nunca antes había llovido. Esa es fe demostrado. No lo podía ver, pero lo construyó por 120 años. Estuvo construyendo ese barco. Vamos a estudiar eso en unas semanas. Abraham abandonó a su país, a su patrimonio, a sus padres, a su herencia. No tenía dirección de dónde ir, solo tenía la promesa de Dios que le dijo, vaya de este lugar al lugar donde te voy a mostrar. Te daré la tierra prometida. Y esa es la promesa de Dios. Esa promesa en la palabra de Dios lo impulsó a abandonar todo para seguir la palabra de Dios y obedecer a Dios. Eso es la fe. Y ese es el hilo que vamos a ver que conecta cada uno de estas ilustraciones de la fe que vamos a estudiar. Van a ser hombres y mujeres que no tenían nada más que solo la promesa de Dios y actuaron según la promesa de Dios. Hermanos, el que confía en la promesa de Dios lo demuestra con su vida, actúa en ello. Es lo que nos permite seguir adelante en tiempos difíciles. Es lo que nos permite a no regresar atrás. Es lo que nos permite a construir nuestras vidas sobre la fundación de la palabra de Dios. Aunque ese estilo de vida vaya contra lo que el mundo, vaya en contra de todo lo que el mundo promueve. Aunque nos burlen, aunque nos rechacen, aunque haya sufrimientos, insultos, preservamos adelante porque confiamos y descansamos en las promesas de Dios. No actuamos por fe porque queremos crear un nuevo futuro. Todos estos héroes de la fe pasaron por tremendas adversidades. Y las personas que hablan de puedes crear tu futuro, ten suficiente fe y te va a ir todo bien y vas a tener prosperidad, no han leído la vida de estos héroes de la fe. La fe de Abel le causó que su hermano lo mate. Yo estoy seguro que si Abel hubiese creado su propio futuro, no hubiese creado uno donde muere a manos de su hermano. No actuó por fe para un mejor futuro, sino porque confiaba en la palabra de Dios. Hebreos 11 es una aplicación práctica de nuestra fe en Cristo. Y no es para animarnos, para seguir adelante, para preservar, para vivir obedientemente y para recibir aprobación y recompensas de Dios. La fe es la confianza de las promesas del futuro, pero también se demuestra en el presente. Nos da la seguridad ahora. Es por eso que podemos cantar, orar, alabar a Dios, porque los está cumpliendo hoy ese futuro en nosotros. La fe le da peso a nuestras vidas presentes. Es la sustancia de nuestra vida, de la vida del creyente. Es lo que nos motiva a obedecer a Dios, a servir a Dios, a ser testigos de Dios. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir para Dios, pero la fe es lo que nos impulsa hacia la dirección que el Espíritu Santo nos guía. Por eso dice Hebreos 6, vamos a estudiar eso en unas semanas también, dice, por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le obedecen. La fe nos ayuda a obedecer a Dios, a rechazar los deseos de la carne y perseguir los deseos de Dios.
La fe es lo que permite huir y resistir el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en que nuestra recompensa vendrá en el futuro. Es lo que nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios para la gloria futura que nos tiene prometido. La promesa de Dios, la promesa de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, nos ayuda a seguir hoy adelante en contra de la corriente del mundo. Estuve en un partido de fútbol hace unas semanas y cuando terminó todos empezaron a salir del estadio y había un joven que se había olvidado algo en su asiento y estaba tratando de entrar y regresar al estadio y no podía porque todos estaban saliendo. En cada lado que iba le apretaban, le golpeaban, chocaba y estaba estorbado. Así es la vida diaria del creyente. Es intentar abrirse un camino para seguir adelante en dirección contraria a la multitud del mundo. Y muchas veces ese mundo nos pisotea, nos estorba nuestro progreso. Trata de chocar con nosotros. A veces parece que vamos de un choque tras otro. A veces parece que estamos como ese joven que no podemos cruzar, que no podemos seguir. Y para hacerlo más complicado, es nuestra responsabilidad que mientras estamos yendo en contra de la corriente, tenemos la responsabilidad de convencerlos a estos que están en el lado contrario, que se den la vuelta y sigan hacia el otro lado. Eso es lo que significa vivir por fe. Y es la fe que nos permite preservar y seguir adelante cuando todos están al lado contrario. Todos vivimos por fe. Cada día se demuestra tu fe. Demuestras tu fe cuando tomas una medicina que te receta el doctor. Demuestras tu fe en la comida que te dan en un restaurante y lo comes sin saber cómo lo cocinaron. Demuestras tu fe en tu carro, en el GPS, cuando te da instrucciones y lo obedeces. Hoy día estaba regresando de San Diego, estaba en reuniones y mi GPS me decía que va a tomar 2 horas más, me decía que para que llegue. Y estaba por Temécula, que es como a 2 horas. Y mientras avanzaba, el tiempo para llegar aumentaba. Llegué hasta Ontario y todavía me decía que faltaba 2 horas, pero yo no miraba nada. El tráfico estaba fluyendo. Hasta por fin llegó un punto, ya después de Ontario, que me dice, tengo una ruta más rápida. ¿Quieres aceptarlo? Presioné aceptar y me salí. Cuando me salí, avancé, miré los carros, las luces en rojas y me pude ahorrar como 1 hora de viaje. Tuve fe en las instrucciones que me dio el GPS. Demostramos fe cada vez que salimos de nuestras casas. Todos los días lo demostramos. Pero esa fe que demostramos en las cosas del mundo es una fe natural. Es una fe que lo basamos en las cosas que hemos visto. Tenemos la evidencia de que la receta que nos dio el doctor ayudó y ya estamos bien. No tenemos que entender exactamente qué es lo que estamos tomando. Tenemos evidencia de que el GPS nos ha llevado al lugar correcto. Tenemos la fe de lo que vemos. Es fácil creer en lo que ves. Pero la fe en Dios no es basada en lo que podemos ver, sino que en las promesas futuras de Dios. Y esas promesas futuras de Dios se cumplen hoy en nuestras vidas. Yo lo he visto en mi vida. Él promete vida abundante para el que cree en Jesús y eso se ha cumplido en mi vida. Él promete paz que sobrepasa todo entendimiento y eso está cumplido en mi vida. Él promete que no importa qué difícil se ponga la vida, nunca me abandonará. Él promete que si le entrego mis cargas, Él me da descanso para mi alma. Y Él promete que si yo le fallo y confieso y me perdono, Él me limpia de toda maldad. Y todo eso se ha cumplido en mi vida hoy. Él promete que las tribulaciones de este mundo no se comparan a la gloria futura que tendremos en su presencia. Esto es una promesa de Dios del futuro que no podemos ver, pero que nos ayuda hoy a seguir adelante. No lo podemos ver hoy, pero lo demostramos con nuestra manera de vivir. Segunda de Corintios 4, 16 y 17 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Noten que dice ahí, hermanos, que lo que podemos ver en el futuro produce en nosotros ahora, en este momento, produce en nosotros lo más excelente y eterno peso de gloria. Él promete que hay un lugar reservado en el cielo para nosotros. Y es por la certeza en eso y la convicción en esa promesa que vivimos nuestra vida en obediencia a Dios. Hermanos, vivir por fe no es un salto en la oscuridad, no es una confianza ciega, sino que es una profunda seguridad de que Dios cumplirá lo que se ha prometido. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la definición de la fe, ya vimos la demostración de nuestra fe, y a partir del versículo 3 empiezan ya a detallar el detalle de la fe, de todos los ejemplos, las ilustraciones de la fe. Pero antes de entrar en los patriarcas, nos da el versículo 3 una ilustración de fe en el poder de Dios. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta ilustración nos lleva al pasado, al principio del mundo, pero nos da la fundación para nuestra fe hoy mismo. Nos lleva a la creación, al principio del mundo donde Dios creó todo. Y nadie estuvo presente, nadie puede decir yo miré cuando Dios creó al mundo, pero lo creemos por fe. Si creemos que Dios creó el mundo, lo creemos por fe. Por eso, hermanos, el versículo más importante en toda la palabra de Dios es el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es este el más importante versículo de la Biblia? Porque si crees que Dios tiene el poder de crear al mundo de nada, no vas a tener ningún problema creyendo que Dios puede cumplir las promesas que Él hace en su palabra. No vas a tener problema poniendo tu fe en un Dios que solo habló y creó todo lo que vemos. Y esto es una gran ilustración, hermanos, de que nuestra fe no es una fe ciega. No estuvimos presentes, pero podemos examinar la evidencia de la creación para confirmar que Dios creó los cielos y la tierra. Podemos ver hoy evidencia de lo que no estuvimos allá para ver cuando Dios creó el mundo. Toda la ciencia confirma la mano creadora de Dios en el mundo, en el universo. Los científicos siempre andan buscando otro mundo. Andan buscando otro lugar para poder demostrar que puede haber vida, que puede haber la creación que vemos aquí, que está en todos lados, para ver que no hay necesidad de un creador, que todo fue por casualidad, que no solo ocurrió aquí, sino que se puede duplicar en otros lados. Y cada vez van a un planeta o algo y ven señales de agua y es una gran noticia en todos lados porque dice, ahora sí podemos comprobar que puede haber vida. Piensan que la vida humana es como sopa instantánea, que solo le agregas agua y ya está listo. Pero hermanos, si examinas la evidencia de la creación, vas a ver que es demasiado compleja, que no pudo haber ocurrido por casualidad. Toda la evidencia apunta a un creador fuera de la naturaleza, que diseñó y creó este mundo natural que podemos ver. Este mundo tuvo que tener un principio. No pudo crearse por sí mismo. Tuvo que haber una causa fuera de la naturaleza para crear la naturaleza. Y esa causa que creó lo natural, esa causa sobrenatural, toda la evidencia soporta que es Dios. El universo tiene un ajuste fino, preciso, que apunta a un diseñador inteligente. Requiere más fe creer que este mundo fue creado por casualidad, que fue creado por el poder sobrenatural de Dios. Sería como entrar a un jardín que está bien podado, que tiene árboles así, con figuras, con animales, y entrar y decir, wow, miren qué hizo el viento y la lluvia. Es ilógico.
Se requería mucho fe pensar que los vientos pueden producir eso. Pero si estudiamos la célula humana, comprobamos que es mucho más complejo. No es solo un glóbulo de materia. Es igual como esos pinos, esos árboles, esas figuras podadas en figuras, en animales. Es un sistema complejo. Es una fábrica con muchas partes que trabajan juntos. Es una fábrica de tecnología tan avanzada que solo pudo haber sido creado por un diseñador inteligente. Tiene las huellas de un creador poderoso, no de procesos naturales sin propósito. El ADN, por ejemplo, que está dentro de la célula. El ADN es un sistema de codificación, de programación, de almacenamiento, de información, de datos, como ningún otro sistema que existe. Y la célula tiene máquinas que toman ese ADN y leen esa codificación, lo interpretan, es como conocer lenguajes de programación. Y lo interpretan y producen lo necesario para el cuerpo, para sostener el cuerpo. Es la evidencia más convincente de que no somos productos de un diseño de casualidad, sino que de un diseño inteligente. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra fe, hermanos? ¿Qué tiene que ver todo esto que podemos ver, la creación en todo lo que vemos alrededor? Que esto que vemos, cuando examinamos la evidencia de la creación, de la vida, que cuando vemos las huellas digitales de Dios en todos lugares, afirman que nuestra fe en un Dios todopoderoso es válido. ¿Y cómo esto nos afecta hoy mismo? Que de la misma manera que podemos ver la evidencia de las huellas de Dios, de nuestro diseñador en la creación, nosotros también, cuando vivimos por fe, damos evidencia al mundo de que el Dios que nos creó es real. De que cuando ponemos nuestra fe en Dios y vivimos una manera que demuestra esto, le decimos al mundo, nuestra fe no es un salto en la oscuridad. La fe le dice a los que nos rodean que Dios puede hacer en sus vidas lo que ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros somos la evidencia de que Dios cumple lo que promete. Somos la evidencia hoy de la vida eterna que nos promete. Somos evidencia hoy de la paz, gozo y esperanza que Él promete. Nuestra fe, hermanos, es la carta de recomendación de Cristo al mundo. Segunda de Corintios 3, 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los humanos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La manera que vivimos nuestras vidas es demostración de la certeza y la convicción en las promesas de Dios. Y en los próximos meses vamos a estar viendo ejemplos de personas que dieron evidencia de que la fe en Dios no defrauda. Son llamados estas personas los héroes de la fe. Pero hermanos, todos nosotros podemos ser y somos héroes de la fe. Cada vez que demostramos con nuestras vidas, con nuestra obediencia, con nuestro servicio, con nuestro testimonio, que creemos en la promesa de Dios, demostramos con nuestra fe que Dios es real y que podemos confiar en Él, aunque no lo podemos ver. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por este gran regalo de la fe que nos has concedido. Gracias, Padre, porque nuestra fe no es una fe ciega, no es un salto en la oscuridad, sino que es una fe en la realidad de lo que tú ya prometiste, sino que es la sustancia, le da peso a nuestra vida. Y te pido, Padre, que en esta semana busquemos maneras de demostrarles a otros de que nuestra fe es real, que lo demostremos con nuestras acciones, que todos los que rodean puedan ver que la fe en Dios se ha cumplido en nosotros.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana y comenzamos a ver estos gran héroes de la fe. Dios le bendiga.